Bienvenidos una vez más a un resumen de mercado de granos para Chacra TV. Santiago Reni, quien les habla desde Tandil, desde las oficinas de AZ Group para todos ustedes. Y vamos a estar viendo en este ratito que nos toca para resumir la semana que ha pasado en esta semana en lo que respecta al mercado granario, tanto a nivel internacional como a nivel local. Vamos a estar viendo soja, maíz, trigo y cebada en dos bloques, comenzando primero con trigo y maíz, pero antes me gustaría hacer un poco en contexto internacional en el cual estamos, que viene afectando, por supuesto, a lo que es el mercado de commodities de granos. Y tendría para destacar en esta semana, con noticias importantes, tres factores. Por un lado, la noticia de este gigante inmobiliario de China, Evergrande, con las noticias que ha afectado todas las bolsas internacionales, las bolsas tanto de Europa como de Estados Unidos y como Latinoamérica, debido a la gran noticia con los problemas financieros que enfrenta dicha empresa. Por otro lado, un factor bien intrínseco que afecta al comercio mundial de granos es la subida o la escalada de precios en los fletes internacionales, que recordamos ya habían subido hace unos meses y ahora siguen subiendo por diversos factores que vimos la semana pasada, pero que se vienen acrecentando y vienen impactando en la capacidad de pago que resulta para los distintos granos. Y por otro lado, dato no menor para la campaña nueva que está por empezar de gruesa en Argentina, es el aumento en uno de los insumos más importantes para desarrollar dicha campaña, que son los fertilizantes, de la mano de lo que son los nitrogenados, en donde la reposición de lo que es, en el caso de urea, por ejemplo, está bastante por encima de los valores que veníamos teniendo disponibles para esta campaña. Ahora sí, metiéndonos de lleno en los factores que pasaron la última semana en granos. Y como dije, vamos a arrancar con soja y maíz. Soja y maíz que vienen de los niveles máximos de las últimas 10 campañas, bajando algunos escalones por diversos motivos. Y eso, lo más importante de esta semana son Estados Unidos, el ojo de los mercados sigue puesto en lo que va a ser la producción final de Estados Unidos, que ya empezó la cosecha de maíz y soja, recién comenzando los primeros lotes, por debajo del 10% de recolección a nivel país, pero que ya empieza a producir un efecto de oferta para los mercados mundiales que se va a ir acrecentando a medida que pasan los días. Y por el otro lado también las últimas noticias de las condiciones de los cultivos, como viene siendo, viene mejorando de a poquito, con lo cual también parecería que la producción estimada para dichos cultivos va a ser dentro de lo informado en el último informe, en el último proyección, del USDA, que a pesar, repetimos, y también es un poco la explicación de por qué seguimos en niveles buenos, altos de precios, a pesar de tener una producción normal, los stocks finales, relación stock-demanda, están por debajo del 10% tanto para soja como para maíz, con lo cual hace que tengamos mercados muy alertas, mercados muy variables de acuerdo a las noticias que se van dando en cuanto a lo que es niveles de producción, y nos permiten o nos dan ventanas de cobertura o de ventas para nuestros granos. Que llevados a nivel local, y ya pensando en lo que es la campaña nueva, la campaña que estamos empezando a sembrar, maíz temprano se está empezando a sembrar en gran parte del territorio argentino, la soja todavía falta unos días, pero cuando vamos a ponerle precio para la campaña nueva, nos encontramos con maíz en precio para lo que es el temprano en torno a los 190, a unos días $200 la posición marzo, tanto Matva como también a una posibilidad de hacer un contrato forward comprometiendo mercadería, y esto nos arroja márgenes positivos que, como venimos recomendando, me parece que está bueno ya empezar a cubrir un porcentaje de lo que va a ser nuestra producción. Todavía falta, por supuesto, todo el desarrollo del cultivo. En el caso de la soja, valores en torno a los 315 para la posición mayo, 317 lo que es Matva. Ahí cambia un poco el panorama porque los márgenes con elevados costos de producción, elevados
arrendamientos que se cerraron este año con subas versus la campaña pasada, cierran márgenes más neutros por poquito positivos para la campaña nueva, con lo cual en soja iríamos más a una especie de cobertura de precio con, por ejemplo, estrategias de piso-techo, con piso de $300 y techo de $345, que nos permite, con un costo mínimo entre $4 y $5, nos permite darle flexibilidad a nuestra cobertura, no comprometer mercadería y jugar en ese rango de precios en un margen ya positivo por encima de los $300. Para la campaña disponible queda todavía más del 45% de la soja disponible en manos de los productores, sin ponerle precio, y considerando la volatilidad que podemos llegar a tener, o los cambios, mejor dicho, que podemos llegar a tener en decisiones políticas internas que puedan afectar el precio de los granos, ya sea luego de las elecciones definitivas en el mes de noviembre, si hay algún cambio desde el punto de vista económico, ya sea en tipo de cambio o en modificar el esquema actual de retenciones. Por ahora no está esa posibilidad, pero si llegara a estar, recomendamos cubrir los granos disponibles en dólares hasta fin de año y sobre todo teniendo en cuenta el rango de precios que tenemos, tanto para maíz como para sojas, dentro de los máximos históricos, hablando en términos internos. Entonces, resumiendo lo que es maíz y lo que es soja, cubrirla si pensamos realizar ventas hacia fin de año, sobre todo en dólares o principios del 2022, teniendo en cuenta el rango de precios donde estamos, y para la campaña nueva, en el caso de maíz, ya podemos ir haciendo ventas, cubriendo parte de lo que va a ser nuestra producción, cerrando márgenes positivos, y en soja tal vez mediante opciones, no comprometiendo mercadería, ya que los márgenes a estos valores, a pesar de estar en los máximos, implican un margen apenas positivo o casi neutro. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre. Porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Jacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. En segundo término,
Y como les dije, vamos a hablar de lo que respecta a trigo y cebada, los cultivos que se están en pleno desarrollo, en pleno encañazón en todo el territorio nacional. La buena noticia fue que en la mayoría de las zonas productivas hubo lluvias, tenemos agua en los perfiles, se recargaron nuestros perfiles para encarar los meses donde empieza a subir la temperatura, empieza a desarrollarse el cultivo demandando más agua, y por suerte ahora la tenemos. Faltaría algunas lluvias para el fin de ciclo, en donde las temperaturas son muy altas y definimos el rendimiento final. Pero por ahora, repito, hay una buena área sembrada de trigo, una buena área sembrada de cebada, y gracias a Dios en los últimos días con lluvias importantes en la mayoría de las zonas que permiten ya poder empezar a visualizar una buena producción nacional tanto de trigo y cebada, por supuesto si no se complica nada en el medio en términos climáticos. Que recordemos, el factor Niña, por lo menos hasta el último informe de septiembre, sigue estando hacia adelante, sobre todo para los meses de fin de año. En términos de mercados, ¿qué ha pasado en trigo y cebada? Por ahí algo distinto, algo que comentamos recién en lo que es soja y maíz. En trigo y cebada no vemos o no estuvimos viendo una baja muy importante afuera. ¿Por qué? Porque los fundamentos en los últimos días venían siendo positivos para los valores, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. Desde la oferta, los países más importantes desde el punto de vista de exportadores, Estados Unidos, Canadá y Rusia, con fallas importantes en su producción, en el último tramo de la fase de los cultivos, que provocó que haya una disminución importante en la oferta de estos cereales a nivel mundial. Y por el otro lado, la demanda, una demanda que sigue queriendo abastecerse de trigo a nivel mundial, sigue convalidando estos valores y nos llevó a tener precios máximos históricos, tanto en el Golfo, tanto en el Mar Negro, y esto nos viene permitiendo a nosotros, Argentina, ya ir realizando ventas para lo que va a ser la exportación de nuestra campaña en valores más que interesantes. Trasladados a lo que es el mercado interno, trigo por encima o por alrededor de los 330 para cosecha, valores un poquito por encima de las posiciones post cosecha, y cebada en los valores que veníamos, cebada forrajera en torno a los $2.15 para la posición cosecha. ¿Qué es lo interesante en trigo por ahí que viene apareciendo en estos últimos días? Bueno, estas posiciones que dije recién post cosecha, el trigo marzo, el trigo julio, con valores por encima de los $230, cierran márgenes positivos, nos sacan este trigo que generalmente por ahí tenemos una mayor oferta en plena cosecha y queremos trasladar nuestras ventas hacia adelante por cuestiones financieras. Bueno, me parece que se abrieron oportunidades de fijar precio en dólares, como dije al principio, en un muy buen rango de precios máximos históricos a nivel local. Del lado de las opciones, para lo que es trigo, tal vez se encuentran, no dejan un piso bastante por debajo de lo que es el forward, y en ese caso la posición enero nos permitiría, por ejemplo, tener un piso en $215, un 220 con $5 de costo, $4 de costo, un trigo en 215. No está mal para agregar cobertura, si ya hice operaciones forward comprometiendo mercadería, pero si no vengo haciendo, me parece que la opción de cerrar forward está más que interesante. Por supuesto que agregarle cobertura mediante opciones que no comprometo mercadería, con un piso de 215, hay que ir bastantes campañas hacia atrás para ver esos valores en términos locales. En términos de cebada, como dije recién, ya por ahí el productor viene mucho más vendido, sobre todo lo que es esta región, la región sudeste, en donde la cebada se pone foco de venta en plena cosecha y tal vez el trigo se pasa un poco hacia adelante por cuestiones financieras. El productor ya venía más vendido y por suerte también seguimos teniendo estos valores para aquel que no había realizado coberturas, que espera o que esperó a que el cultivo estuviera más desarrollado y en base a eso ya poder saber cuál va a ser más o menos su nivel de producción y en ese caso empezar a realizar ventas. Bueno, hasta ahora por lo menos las condiciones climáticas y productivas vienen siendo favorables y ya podríamos empezar, para el que no hizo nada, a cubrir mercadería a este también rango de valores máximos históricos
para lo que se va cerrando márgenes positivos. Esto ha sido todo el resumen de AZ en términos de granos. Esperemos que les haya gustado y recuerden que siempre estamos a disposición de ustedes para cualquier consulta. Muchas gracias.